Cuando tú vas a China, yo sé que no han ido a China y quiero que vayan, conozcan la muralla, conozcan Beijing, pero cuando uno va a los barrios pobres, hay una estructura bien cuadrada, ¿no? O sea, una cruz, barrio norte, barrio sur, barrio oriente, barrio poniente. ¿Y qué crees? Esa es la estructura que tenía la Ciudad de México. Sí. Entonces, cuando dicen, nosotros vamos a construir un imperio basado en lo que nos dijeron los mexicanos, y los mexicanos nos preguntan, ¿y por qué nosotros no hicimos un imperio? No, nosotros hemos sido 3 veces imperio. El imperio de Agustín de Iturbide primero. Fue grandioso. Fue grandioso. Y proclamada la independencia. Fue grandioso. Iturbide es el padre de la patria. 1821. Pero hermano, tú porque eres doctor en leyes, pero los demás no sabemos. Ese es el verdadero padre de la patria, Iturbide. Y hoy ni siquiera su cadáver está en el Monumento de la Independencia. ¿Saben dónde está? En la catedral. Vayan a la catedral, entran, llegan al retablo donde están los órganos. A la izquierda hay una capillita donde está el trono de Iturbide y al fondo hay una urna donde están las cenizas. Ni siquiera tenemos el respeto por el creador de la patria, el padre de la patria, que es Agustín Iturbide, que fue emperador. Pero bueno, antes el imperio mexica, ¿no? Que abarcaba todo lo que es América casi, ¿no? Menos el incaico. Era desde Alaska. Desde Alaska hasta Nicaragua. O sea, ve el poderío que teníamos cuando te avergüenzas de tu colorcito oscuro como yo. No te avergüences, eres parte de un imperio. Eres nieto de sacerdotes, de guerreros, de emperadores. Descendientes. Entonces, tenemos el primer imperio, ¿no? El sagrado y magno imperio de los aztecas. Después, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. No podemos decir que el imperio de Carlota y Maximiliano era nuestro, ¿no? Pues era francés, era de Napoleón. Era un protectorado de Napoleón donde metió a su gente. Ese no era nuestro. Pero entonces llega la segunda etapa, ¿no? Con Agustín de Iturbide, ¿no? O sea, sí hemos sido imperio. Y los chinos dicen, ¿por qué México está tan mal económicamente? Pues porque ya se perdieron los valores, porque se dejaron de escoger a los jueces que eran los mejores. El juez era el más probo, el juez era el más digno, el juez era el más honorable. Y hoy todos hemos visto en la historia que hemos tenido jueces venales, jueces vendidos a los grupos. Hoy se está haciendo un esfuerzo, hay que reconocer el esfuerzo. Y de ese esfuerzo seguramente saldrán jueces probos, jueces dignos, jueces honrados y jueces que amen a México. Yo el esfuerzo, el ejercicio, yo lo acepto, lo reconozco y lo valoro. Pero si también se filtran, como es posible que suceda, se filtran jueces venales, jueces que se vendan, jueces miserables, entonces México no tendría futuro. Creo que así como los calpulis elegían... Vamos a tener el Tribunal de Disciplina Judicial. Seguramente va a supervisar que existan magistrados y jueces íntegros y probos. Tendría que haber una forma para corregir este daño sociohistórico. ¿Cómo lo podemos convertir? Bueno, pues cuando vayan a las urnas, escojan al más probo. Cuando vayan a las urnas, escojan al más digno. Cuando vayan a las urnas, escojan al más honesto. Y hay posibilidades. ¿Cómo nos vas a, no van a escoger si ni Te siquiera... voy a decir una cosa, Néstor. Sí. Existe en la página del INE quién es cada uno. Yo creo que es una responsabilidad hoy en día de los ciudadanos recurrir a la página de internet y ver la experiencia y la trayectoria de cada uno. ¿Cómo podemos detener esta historia negra? Néstor, enterándolos.
que la gente sepa, y si se va a tardar 2 o 3 horas que se va a tardar, pues ni modo, pero que escojan y que seamos parte de ese escogimiento. De otra forma, México no tiene progreso, no tiene futuro. Los calpulis elegían a su hombre más fuerte. Generalmente, el calpuli era dirigido por el Tlachtecutli. El Tlachtecutli, Roberto. El Tlachtecutli era el hombre que marcaba los destinos del calpuli. El calpuli, entonces, puedes llamarle que era un barrio, que era una colonia o que era un municipio, llámale como quieras, pero el calpuli era la organización social más exquisita, porque lo único que hacía el calpuli era, uno, fomentar las relaciones y los valores. Cuidado de aquel que robara algo. Cuidado de aquel que robara o un niño le contestara a su mamá. ¿Saben cómo los castigaban? Quemaban chile en un sartén y obligaban al niño, lo agarraban a que respirara. Eran castigos severos. Yo recuerdo que una vez me robé un chicle motita y mi mamá me puso las manos en el comal. Desde entonces no me gustan los chicles motitas. Severos. Lo peor de todo, ¿no? Le contesté, fui un niño retobón y le contesté a mi mamá. No me acuerdo qué, ni siquiera me acuerdo qué le contesté. Y dijo mi mamá, agárrenmelo. Y en una palmera, así, me amarraron y me tuvo mi mamá todo el día en el sol. Yo era más blanco, pero en el sol. No sé cuántas horas. Creo que al caer la noche, ¿sí o no? Creo que al caer la noche me soltaron. ¿Y qué crees? Y listo para ser juez, no vuelvo a robarme un chicle motita ni a ser un grosero con la gente. ¿Por qué? Porque había valores. Y esos valores que nos dieron nuestros padres. Y aún se conoce, No, ya no. Y además he estado, créanme que he estado, y es una indiscreción. Fui director de transporte urbano en la Ciudad de México. Y no sabes la tentación es agarrar las pacas de billetes. Está limpio, ¿no? ¿Te acordabas? Me acordé, dije, no vaya a ser. Bueno, y el que sí agarró está en la cárcel, por cierto, porque vendió 17,000 juegos de placas que me los ofrecieron. ¿Y qué crees? Qué bueno que me acordé que mi madre me quemó las manos y no agarré los 17,000 juegos de placas. Creo que con Joel Ortega, ¿no? Todos están en la cárcel, toda la gente de Joel está en la cárcel, menos yo. ¡Qué bueno que me acordé del chicle motita! Y la palmera. Es decir, la mejor estructura socioeconómica se llamó calpuli. Es la máxima enseñanza de la cultura mexica. ¿Dónde se ejercía? Se los he comentado. ¿Dónde se ejercía las leyes? El Tribunal Superior de Justicia estaba en Texcoco. Ahí en Texcoco, Esther, donde los que conocen Texcoco, Texcoco era una planicie era la orilla del lago y todo. No, el centro de cultura, el centro social y el centro de impartición de justicia está en un lugar que se llama Texcutzingo. También todos veo esas caras de Watson, enormes signos de interrogación. Texcutzingo es el origen de la ciudad de Texcoco, pero Texcutzingo está en un lugar verdaderamente inaccesible. ¿Conocen Molino de Rosas? Molino de Flores, una hacienda. Subes 10 kilómetros del Molino de Flores Bueno, subes por esa carretera, esa terracería, y empiezas a ascender al pico más elevado. Es un cono volcánico de 600 metros de altura. Y ahí, Roberto, en ese pico, ¿qué crees? Ahí está lo que se conoce más fácil, que lo van a conocer, se llaman los baños de Netzahualcóyotl. Son más conocidos porque hay 2 jacuzzis
muy ricos, donde el emperador se la pasaba en su jacuzzi acompañado de sus 70 doncellas que lo apoyaban, porque además era muy fértil, tuvo 106 hijos y hoy cualquier mamarracho se hace pasar como ser nieto de Moctezuma, ¿no? Hay varios Moctezumas que andan en todas partes diciendo que son familia porque tienen el apellido, aunque el apellido se perdió por las hijas de Moctezuma que se fueron a España Y a casar con los canos. y que se casaron con los caros, sí, sí. Y entonces, sí, pero el apellido se perdió para siempre. No hay Moctezuma reales directos. Bueno, entonces, ¿dónde se ejercía la justicia? Después de tantos hijos y no hay uno directo. No, sí, pero no se andan presumiendo como Pablo Moctezuma, que ha hecho millones por decir que es tataranieto de Moctezuma. O hay un Moctezuma que era embajador de Estados Unidos, ¿no? Esteban Moctezuma, y entonces todos sacan dinero de eso. Pues bueno, ¿dónde se ejercía la justicia? Y están peleando en España los Moctezuma que le liquiden los adeudos que tiene el país. Es que además se llevaron los tesoros, se llevaron muchos tesoros. Bueno, entonces, ¿dónde se ejercía la justicia? En Texcoco. ¿Qué es Texcoco? Es un cono volcánico donde el ingeniero arquitecto llamado Netzahualcóyotl decidió hacer los tribunales. Y ahí, en la parte sur de ese cono volcánico, ojalá y un día puedan ir, está el lugar del trono. En ese trono se hizo una explanada como de 600 metros para que toda la gente que llegara ahí hiciera fila para ser escuchado por el propio Netzahualcóyotl. Bueno, Moctezuma también. Era el rector de... Él era el jefe de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué era la Suprema Corte de Justicia? El Consejo de Ancianos o de Abuelos. Y ese Consejo de Ancianos y Abuelos... En Chapinco, ¿verdad? Esa es una buena referencia, porque estaba en Zapinco, con X, Zapinco, que era el lugar donde se preparaban a todos los sabios sobre herbolaria. Ellos curaban todo. Hoy hemos perdido el conocimiento herbolario y todo esto, ¿no? Porque las grandes cadenas viven de eso. Entonces, la estructura, solamente para finalizar, la estructura era el calpulli, ¿no? El calpulli se regía por esta mesa de notables. ¿Cómo se llama la mesa de notables? Tlactocan. El Tlactocan se elegían a dos sujetos importantes. Uno, el Tezcutli, el dirigente, el chido, que era el que, pues sí. Sí. Y había otro que parece que era mujer, no era ni gay ni de LGBT, era el Cihuacóatl, que traducido vulgarmente era la mujer serpiente, porque era la que recibía todas las quejas y todo, que generalmente no era mujer, era el primer ministro como los europeos. Podía ser hombre o mujer. Por eso, porque muchas veces las mujeres, por su sabiduría y por su... eran elegidas para ser las ministras. Pero además, ella era la que recibía todos los chismes y todas las broncas que había, o él. Entonces, otra vez, tenemos al calpulli. El calpulli se dividía en 4 barrios, igual que los sovkhozes en Rusia o las estructuras productivas de China. Después de este calpulli lo convertíamos en un tlactocan. Ese tlactocan elegía al tecutli y elegía a la mujer serpiente. No era mujer, así se llama. Era el primer ministro. El primer ministro era el que iba entonces al barrio central. Y en ese barrio central escuchaban, era como una estructura de un estatal, el Estado. Y ya de ahí todos iban, los problemas graves iban a Texcoco.
Y bueno, pues ahí se echaban los tacos de barbacoa, pulque y todo. Estaba el cerro El cerro donde se juzgaba es Tecupcingo. Otra vez, toman, se van por la autopista, es más rápido, 46 pesos, llegan a Texcoco, buscan el letrero Molino de Flores, que es la primera hacienda productiva de pulque y harina. Esa hacienda era la casa de campo que tenía el emperador Netzahualcoyotl, después Moctezuma Xocoyotzin, primero Moctezuma el flechador y Huicamina. Después llegó el virrey de Mendoza, ¿cómo se llama? El virrey de Mendoza, Antonio de Mendoza, el virrey, y la convirtió en un lugar especial para producir harinas. Después, bueno, antes había sido de Hernán Cortés para cultivar raza pura de caballos. Se trajo a los caballos de la alta escuela, los caballos españoles. En esa zona pueden ir a montar caballos, cuesta 100 pesos la hora, y trotones de 2 metros, está muy bonito. Vayan, se echan unas quesadillas a mi nombre. De hongos. De hongos. Como me pasó a ti. Sí, también. Y entonces ahí agarras esa terracería, empiezas a subir. El cerro más picudo es el único dentro del valle. Entras, llegas al cerro más picudo y en la parte de abajo hay estacionamientos, hay un balneario, vaya. Que llegaran allá caminando. No, es brutal para subir, ¿verdad? Que sí importaba la justicia que sí. Ah, no, además, muy buena observación. Para poder subir tenías que subir 365 escalones. No, 360, porque hay 5 días que son los Nemotenimi, son los días de guardar, donde lloras y rompes todo y estrenas al otro día, que se acaban esos días, estrenas todo nuevo. Y ese era cuando se daba el fuego nuevo. Total, que ya llegaste, vas allí, después te vienes al balneario, un balneario precioso, hay mucha barbacoa, y ahí empieza el ascenso. Para poder llegar tienes que subir 362 escalones, pero además ya están como deslavados, como derruidos, porque no es propiedad del INAH. Tienes que subir y empiezan... Ya debe haberlo expropiado para arreglarlo. No, son los macheteros, son los dueños de esa zona. Y tú no podías Ejidatarios. Habíamos hablado con los ejidatarios y me decían, la verdad es que ya, si les dejamos entrar a INAH se van a robar todo, porque todavía está el trono del Nezahualcóyotl. Y resulta que los que, bueno, supongo que no han ido a Petra, ¿verdad? No han ido a Petra, no conocen Petra, qué lamentable. En Jordania pasas por unos pasadizos ahí que se hizo de unos ríos prehistóricos, y entonces ves una gran iglesia esculpida en la pared de pura piedra. Y hay está muy bonito, creo que es una maravilla del mundo. ¿Y qué creen? Tecupcingo es 10 veces más hermoso porque también está labrado en piedra volcánica, y entonces ahí está el jacuzzi de Netzahualcóyotl y está el jacuzzi de la reina, un jacuzzi que nada más para que vean lo que veía Netzahualcóyotl en su jacuzzi era el Valle de México, desde ahí, y ahí estaba claro. Ya arriba está el trono. Tienes que caminar como 1 kilómetro rodeando el cerro, y del otro lado está el trono. Vayan, es maravilloso. Tenemos fotos del trono de lo que hemos hecho. Pero como el ingeniero arquitecto que compartía la carrera con Néstor, el ingeniero arquitecto de Netzahualcóyotl subió agua al pico, al cono volcánico, tienen que conocerlo. Subió agua, no sé qué mecanismos hizo, y subió agua, y del trono había cascadas, todo el cerro estaba lleno de cascadas y de jardines. Vayan, es maravilloso, de veras. Con las tecnologías que traen agua ahora,
tienen una ciencia. No sé, pero a quien le interese saber, Néstor, te invito. Hay 3 maquetas que hizo Nezahualcóyotl previas para construir en los jardines flotantes en Texcoco. Y esas piedras necesitas caminar, ¿qué? ¿Cuántos kilómetros? ¿Uno más o 2? Como 400. 1 kilómetro, pero para arriba otra vez, y ahí encontrar las maquetas en Se baja, piedra. se subes. Sí, y tienes que, para ver cómo se le ocurrió hacer la ciudad. Y ahí sí, llegaba entonces el emperador, el Tlatoani. Pero iba Bueno, él no se cansaba, sus sandalias eran de oro y lo llevaban en sus ¿cómo se llama? Su canastilla voladora lo llevaban, ¿no? Y ahí se ejercía la ley. El emperador tenía que juzgar, imagínense, en un día, alguien que haga la división, tenía que hacer 5 veintenas, 100 casos por día. Solamente iba sábados y domingos. 100 casos que tenía que resolver, y además tenían que ser casos que valiera la pena que lo viera el emperador. Si iban a ver un chisme de comadres, ¿qué crees? A las 2 le horadaban la nariz con puntas de maguey, por chismosas, por chisme de vecindad. Entonces no puedes llevar un caso, no, tenía que haber jurisprudencias, no, algo grande. Y si robaban, pues le quemaban las manos. No había homicidios, pero al que mataba, pues también lo mataban, ¿no? Lo colgaban, por cierto. Lo empalaban. Entonces, pues, morir así también. Cuando dicen que son de una sociedad bárbara, no lo dudo. Pero era una sociedad que creció y que se volvió imperio por eso. Entonces, ¿dónde se ejercía? En el Texcoco. Baja uno del Texcoco y ahí está los tribunales de Texcoco. Un edificio maravilloso con columnas jónicas, bellísimo, un edificio amarillo. Vaya, tipo romano, precioso el edificio de ejercer las leyes. La elección de los jueces era algo histórico del pueblo de México. Esto es dentro de ¿quiénes elegían en la antigua Grecia? Pues tenían que elegir entre patricios, entre los picudos de la sociedad, y entonces en los calturis, ¿a quiénes elegían? No a los guapos, a los más nobles, a los de mejor corazón. Entonces, cuando se ejercía justicia, era basada en tu corazón. No podías basarte en lo que veías, sino en lo que tu corazón decía. Cuando el Tlactocan se reunía, de veras, la tierra temblaba, ¿no? Porque ahí se ejercía justicia. Si el emperador cometía errores, también lo castigaban y además lo cambiaban, ¿no? Porque era el único que podía sentarse a tomar decisiones. Y el emperador entonces, o el Tlatoani, El Tlactocan nacional. sí, el Tlactocan Así como nacional. había un internacional, ¿Sí? donde se reunían junto a la pirámide de la raza, Sí. y se reunían todos los pueblos. Sí. Entonces, ¿cómo se ejercía la justicia? Lo que emanaba del corazón. Sentimientos y principios. Lo que decían los sentimientos y principios, que es la base del derecho. Entonces, no veas, por eso la justicia Principios y valores. está tapada, no debe de ver. Porque si no, los guapos tendrían ventaja sobre los feos. Por eso, al que se juzgaba era al mal hecho, al feo. De ahí la palabra malhechor. Porque estaba todo mal hecho. Ese es el culpable. Busquen un asesino. Ese chaparro jorobado. Ese es. Digo, yo lo siento por Víctor, por nada.
No, yo sería el culpable de todo. A mí me echarían la culpa por prieto, pues sí, ni modo, ¿no? Los hombres deben de ser feos, fuertes y formales. Bueno, serían en la sociedad mexica serían los culpables. Los bonitos se vuelven maricones. Ah, bueno, qué bueno. Ya ves, yo por eso soy feo. Así es como se ejercía la justicia. Hoy este ejercicio, yo lo avalo. Yo avalo que se esté juzgando, que se esté eligiendo. Pero tiene que ser bajo otras condiciones, mejores condiciones, que el más representativo de la sociedad esté ahí, que el justo. Antes, los justos, ¿quiénes eran? Pues el doctor, el maestro, la enfermera, esos eran los justos, ¿no? Esos eran los que en mi pueblo les besábamos la mano, hasta que el cura me llamó para ser monaguillo y ya no quise porque no nada más la mano, o sea, esa gente no, y así era, ¿no? Hoy es un ejercicio que ojalá lleve a buen puerto a la impartición de justicia, ¿no? El país en general. Porque, como dice nuestro jurisconsulto, el país pende de un hilo. Ya no podemos ser esclavos, No es cómo está la situación. ni rehenes de nadie, ¿no? Si este ejercicio, las grandes estructuras de gobierno lo llevan a buen fin, México tiene futuro. Si no, seguiremos en más de lo mismo. Me da mucho gusto volver a hablar con ustedes y aburrirlos un poco con la historia.